Buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy vamos a ver un tema importante, tanto para los que hemos trajinado y llevado un tiempo viviendo en la fe, leyendo la palabra, siendo instruidos por ella, y aquellos que han empezado y llevan poco tiempo. Hoy el tema es: ¿cómo podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo podemos certificar y asegurar que la Biblia que usted tiene en sus manos, esta Biblia, es la palabra de Dios? Vamos a hacer un estudio a la luz de las Escrituras, cómo confiarnos de que este librito no es cualquier libro, es el libro. El libro que nos dice cosas que ningún hombre, ninguna ciencia podrían decirnos, porque el libro es una inspiración divina. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 22. Desde el versículo 19, dice: y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Bueno, así cierra el Señor la revelación bíblica. Que el que añadiere, dice: yo testifico que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, este libro no es cualquier libro. Dios cierra la revelación bíblica con estas palabras: no hay que añadir ni quitar. Ahora, ¿cuál ha sido el problema en todos los tiempos? La lucha intelectual para creer en la palabra de Dios. La ciencia. La ciencia siempre ha ido en contra de la fe bíblica, de la revelación bíblica. En 1860, la Academia Científica de París sacó 51 argumentos de que la Biblia estaba equivocada, de que la Biblia estaba totalmente caduca. Pero hoy en día, de esas 51 argumentos, no existe ninguno, porque la ciencia ha cambiado, pero la Biblia sigue siendo la misma. ¿Qué quiero decir en otras palabras? La ciencia se ha acercado a la palabra de Dios y están certificando que lo que la ciencia va descubriendo va en acorde, va realmente en lo que la santa palabra está diciendo. Y vamos a ver un ejemplo de ello. Nosotros hoy sabemos, por el avance científico, tecnológico, que la Tierra está en medio del universo y que está suspendida en el universo. Pero ¿cómo lo sabemos? Precisamente por la tecnología, por los viajes espaciales, por el avance tecnológico que ha habido, podemos saber esas cosas. Pero en la antigüedad no se sabía. Aquella cultura que es admirada hoy, incluso la cultura egipcia antigua, eran eruditos, para su tiempo tenían una ciencia avanzada, pero ellos ¿qué decían? Que la tierra estaba sostenida por 5 pilares. Aquella cultura que hoy se admira, aquella cultura que hoy incluso se buscan vestigios para poder hallar y encontrar esa sabiduría espectacular de los egipcios, decía que la tierra estaba sostenida por 5 pilares. ¿Y qué van a decir los griegos? Los filósofos griegos, científicos griegos, que la tierra estaba sostenida por un hombre gigante llamado Atlas, que la tierra estaba a las espaldas de un hombre gigante llamado Atlas. ¿Qué dicen los libros sagrados de las religiones hindúes? Que la tierra estaba sostenida por elefantes. Y por ahí llegó un sabio y dijo: y bueno, ¿y los elefantes en qué están
sostenidos. Y llegó otro sabio y dijo, en una gran tortuga. Pero todavía no llega al fin, dice otro sabio, ¿y la tortuga dónde está sostenida? Dice otro sabio, en una serpiente enroscada. Gran serpiente enroscada. Dice otro, pero esto no es el final. ¿Dónde está la serpiente sostenida? En un mar cósmico, solucionado el problema. Pero si usted lee la palabra, usted no haya ninguna especulación. No hay especulaciones sobre eso. Y vamos a ver el libro de Job, que es el libro más antiguo, es el libro más antiguo que incluso el Pentateuco. El libro de Job es más antiguo que la ley de Moisés. Y Dios revela algo maravilloso en este libro a su siervo Job, capítulo 26, versículo 7. Job 26, 7. Dice, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Job no sabía de ciencia, era un hombre patriarca de los antiguos, pero era inspirado por el Espíritu Santo. La Biblia no especula sobre la ciencia, da apuntes exactos. Job no podía entender lo que hoy entendemos, pero le fue revelado que la tierra era suspendida en la nada. La Biblia no habla de elefantes, ni de tortugas, ni de pilares, ni de gigantes. Habla que la tierra estaba suspendida en la nada. Un apunte científico. Estamos hablando de 1600 años antes de Cristo. Y Dios revela a su siervo Job que la tierra está suspendida en la nada. Isaías dice que Dios pone sus pies sobre la redondez de la tierra. No se sabía que la tierra era redonda, pero el Señor le reveló a Isaías que el Señor pone sus pies sobre la redondez de la tierra. La Biblia no especula sobre la ciencia, y la ciencia se va acercando a la palabra de Dios. Había un médico en Viena, Simon Reid, que empezó a sacar estadísticas de que se morían 1 de cada 6 mujeres que estaban en embarazo cuando iban al médico a hacerse revisar por el médico. Y él empezó a investigar y empezó a mirar que aquellos médicos que iban a la morgue a hacer sus estudios, a tocar los cuerpos, subían y atendían a las mujeres en embarazo sin lavarse las manos. Y él dijo, desde ahora en adelante se van a lavar las manos. Y la estadística dice que después de que ellos se lavaron las manos, moría 1 mujer de cada 80. Pero siguió habiendo muertes. Entonces dijo el médico, ahora no solo se van a lavar las manos cuando vengan de la morgue, sino que se van a lavar las manos después de cada examen, de cada vez que se manipule, se toque a un paciente, se van a lavar las manos. Eso pasó en el siglo XIX. Pero el Señor en el libro de Números capítulo 19 estipula normas de cuarentena, normas de limpieza y de purificación con el agua y el cambio de los vestidos. Dios ya había dicho algo que la ciencia empezó a descubrir ahora. Por eso el pueblo de Israel era un pueblo longevo. Un pueblo que no sufría las enfermedades que las demás naciones sufrían, porque Dios estaba al cuidado de ellos. Ellos no sabían de microbios, no sabían de bacterias, pero Dios sí. Por eso los apuntes exactos que hace el Señor en su palabra de la ciencia. Ahora, el otro punto, histórico. Bueno, la Biblia, hemos dicho, no es un libro de ciencia, pero tiene unos tips de ciencia que cuando habla de ciencia lo pone en un punto exacto. Igual en los puntos históricos. ¿Recuerdan cuando Belsasar estaba en un banquete y de pronto sale la mano en la pared y empieza a escribir?
Belsasar ve una mano sin cuerpo que escribe en la pared y que dice: tú has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto. Pues los historiadores dicen que la Biblia miente, porque el último rey de Babilonia no fue Belsasar, sino Nabinitio, un hombre que existió en ese tiempo y que está en los rollos y pergaminos, que dice que fue el último rey de Babilonia. Pero los arqueólogos siguieron trabajando y se hallaron una tablita de arcilla donde encontraban el nombre de Belsasar. ¿Y ahora cómo hacemos? Está Nabinitio y Belsasar. Y empezaron la investigación y pasa que Nabinitio era papá de Belsasar. Y eran correyes, los dos reinaban. Mientras el padre se iba de viaje, él quedaba reinando en Babilonia. Por eso cuando Belsasar le dice a Daniel: si tú me lees y me interpretas lo que está escrito en la pared, tú serás el tercer en el reino. ¿Por qué el tercero y no el segundo? Porque ya habían dos, su padre y él. Por eso era el tercero. ¿Cómo la palabra de Dios y la ciencia y la arqueología y la historia se van uniendo a través de los tiempos? Y pasarán tiempos y la ciencia se irá acercando a la palabra de Dios. ¿Por qué es importante estudiar esto? Porque nosotros que somos de fe confiamos en este libro. Por fe confiamos, pero hay que tener los argumentos para decir por qué creo que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, otro aspecto importante: la continuidad de la Biblia. Esta Biblia fue escrita en 1600 años por 40 autores, en 3 idiomas, en 3 continentes y 13 países. Durante 1600 años, la Biblia, que en griego es el biblión, es una biblioteca porque son 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Pero cuando usted lee del Génesis al Apocalipsis, hay una continuidad asombrosa. Un solo tema. Los hombres que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, esta Biblia fueron pastores, reyes, eruditos, profetas. Fueron muchos hombres en sus contextos, en sus tiempos, que fueron inspirados para poner por escrito lo que hoy llamamos la palabra de Dios. Ahora, lo maravilloso es cuando usted lee toda la Biblia, hay un solo tema. ¿Cuál es el tema? La salvación. Hay un héroe. ¿Cuál es el héroe? Jesucristo. Hay un canalla de adversario. ¿Quién es? Satanás. Y hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dar la gloria al Señor. De eso se trata toda la Biblia. 1600 años para dar esa revelación. La continuidad asombrosa de la palabra de Dios. Por eso no es cualquier libro, es el libro. Si hablamos de la profecía, no hay libro más rico en profecía que la palabra del Señor. Imagínense, el Salmo 22 describe la crucifixión de Cristo 700 años antes de Cristo, donde no había cruz, donde no se sabía de crucifixión. Mas sin embargo, el Salmo 22 describe la crucifixión de Cristo. Y cuando Jesús vino y fue crucificado por el imperio romano, que era el que usaba la crucifixión como un castigo atroz. La revelación profética de la Biblia es el profeta quien describe dónde va a nacer el Mesías: en Belén. Todas las profecías fueran exactas y Jesucristo dijo: todo lo que se ha hablado de mí se ha cumplido y ni una tilde dejará de cumplirse de la ley. Por eso nosotros que empezamos esta aventura de la fe, este camino de la fe, sabemos que la Biblia no es cualquier libro, es la palabra de Dios. El hombre que se acerca a la Biblia cree que lee la Biblia, pero es la Biblia la que nos lee a nosotros.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que atraviesa el alma, dice, que atraviesa la coyuntura de nuestros huesos, que va hasta lo profundo de nuestro ser para poner claridad, despertar la conciencia del ser humano. Entonces son aspectos que nos aseguran que el libro que usted tiene es un libro fiable. Es la palabra de Dios sin duda alguna. Amén. Entonces nosotros empezamos a confiar, a saber que cada escrito, cada pasaje, cada versículo, cada tema de la Biblia tiene un propósito: encontrar nuestra salvación. Este libro habla de la salvación del alma del ser humano. La Biblia no nos habla cómo es el cielo, pero sí nos dice cómo llegar al cielo. Amén. No nos describe cómo es el infierno, pero nos dice cómo no ir al infierno. Y de eso va la palabra del Señor. Hoy el hombre, el ser humano, está tan entretenido en su sociedad, en su entorno, en su rol, que este librito ha pasado a tener importancia. Faraón nos tiene tan entretenidos allí en el mundo, buscando los proyectos personales, todo aquello que el hombre anhela y espera de la vida, buscando su felicidad en su propio esfuerzo. Y dice el Señor: separados de mí nada podéis hacer. Porque la felicidad no se encuentra separado de Cristo. Amén. Es el Señor el que nos puede dar paz. Es el Señor el que nos puede revelar la necesidad real que tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida. Pues la palabra del Señor es lo que necesitamos para saciar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra conciencia. No hay otro libro, no hay otro pensamiento filosófico, no hay otra verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie más. Él no dijo: y mi mamita también. No, él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que viene a mí, dice, está en el Padre. Entonces la revelación bíblica, la palabra profética, los hechos históricos que cuenta la Biblia, los hechos científicos que cuenta la Biblia son certeros, son reales. La palabra de Dios no especula sobre nada. Habló en su tiempo a hombres que carecían de pronto de la capacidad intelectual, pero ellos en su lenguaje trataron de poner por escrito lo que ellos recibían de la revelación espiritual. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, no es cualquier libro, es el libro. Y para leer la Biblia se necesita una llave. Es un libro sellado. No cualquiera lo puede leer. ¿Cuál es la llave para poder abrir la Biblia y comprender y navegar sobre la revelación bíblica? La fe. Sin fe este libro no te dice nada. Es aburrido. No se entiende. Pero cuando tú tienes fe, el Espíritu te lleva. Este libro te lee a ti, te revela lo que hay en tu corazón, es el espejo de tu alma. Y nos sentimos identificados en él. Amén. Entonces, es necesario que nosotros como creyentes tengamos la certeza, la seguridad de que el libro que llevamos en nuestras manos es la palabra de Dios. Nunca dudemos de que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. La ciencia te podrá decir lo que quiera. Los argumentos se van a levantar. Los razonamientos, las intenciones del corazón se van a levantar contra este libro. Pero tú y yo hemos experimentado, hemos vivido, hemos sido testigos de la gloria de Dios a través de lo que se ha dicho en la palabra. Amén. Hemos sido testigos de milagros, de maravillas, de prodigios, de cómo Dios abre puertas que vemos imposibles abrir, de cómo Dios pone paz en medio de la tormenta, de cómo Dios
nos redirige la vida, los pensamientos, los proyectos. Somos testigos de eso. Por eso dice el apóstol Pablo, porque el evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Entonces, este libro para nosotros pasa a ser el tesoro, el alimento. Es el que nos sostiene espiritual y físicamente. Es el que nos levanta. Es el que rompe las cadenas. Es el que rompe las amarras. Es el que abre la cárcel de nuestra alma. Es el que da el gozo y la paz y la esperanza. Amén. De eso vino a hablar Cristo. De eso vino a hablar Jesucristo. Jesús, que es el verbo encarnado, dice el Evangelio de Juan, el verbo hecho hombre, vino a hacer contacto con el ser humano para decir que Dios no se había olvidado del ser humano, que había ideado un plan para redimir, para salvar al ser humano. Y nos la puso fácil. No nos pide nada. No nos pide que vayamos de rodilla a la montaña. No nos pide que hagamos tremendos sacrificios. Solo nos pide que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo con un propósito: a cargar en Él con nuestros pecados. Y la última profecía que fue cumplida, y que es la que nos da la victoria, es que los profetas dijeron que el Mesías resucitaría al tercer día. Fue profetizado por cuántas monedas se iba a vender al Mesías. 30 monedas de plata. Lo vendió Judas. ¿Dónde iba a ser enterrado? En la tumba de un rico, de José de Arimatea. Eso fue profetizado y se cumplió. Y la resurrección fue profetizada y se cumplió. Dice la palabra del Señor que más de 500 discípulos vieron al Señor resucitado, fueron los testigos de su resurrección. Por eso ellos dieron su vida, porque ellos no iban a dar la vida por una mentira. Amén. Para ellos era una certeza, le vieron al Señor. María Magdalena fue la primera que lo vio resucitado. Después apareció en medio de los 12, de los 11. Y después a más de 500 dice, que le vieron ascender al cielo cuando les dijo: id y predicad el evangelio a todas las naciones y enseñad todas las cosas que yo os he enseñado. Fueron 500 testigos que vieron a Jesús resucitado, y ellos dieron su vida por esa certeza, por esa realidad para ellos. Fueron echados a los leones, fueron antorchas humanas, pero ellos no se negaron a morir por algo que fueron conscientes de que Jesús estaba vivo, resucitó y vivía en sus corazones. Esa es la fe. Y nosotros somos parte de esa historia. Nosotros ahora entramos a ser parte de este libro, porque somos parte de esa historia maravillosa de la salvación. Porque hemos creído y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la continuidad, los apuntes científicos, los apuntes históricos, las profecías cumplidas y las que están por cumplirse. El Señor dice: lo que he escrito, escrito está. A Satanás le decía: escrito está. El mismo Señor Jesucristo decía: escrito está. Es decir, que tiene un peso, porque la Biblia es la revelación divina en un lenguaje humano. La escribieron hombres, dice el apóstol Pedro, los santos hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo para poner en escrito todas las cosas que se iban a cumplir.
40 hombres fueron los que participaron en esta gran revelación bíblica, inspirados por el Espíritu Santo en diferente tiempo, diferentes naciones y diferente lengua. 3 idiomas: griego, hebreo y arameo. Y ahí está la palabra del Señor. Y hoy la tenemos en nuestro idioma. La tenemos a mano. Está cerrada la revelación bíblica para ser edificados en ella, consolados por ella y salvados por ella. Amén. Entonces, tener esa certeza, esa seguridad de que tu fe no es una fe ahí, supersticiosa. Una fe, simplemente yo tengo fe porque ha oído de la fe, pero no sabe ni siquiera qué es la fe. Si usted le pregunta a una persona afuera, le dice, ¿y qué es la fe? Pensará que la fe es ir a prender velas a un templo, tener una estampa o ir a un culto, a una misa. Pero la definición de fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Fe es creer en lo que usted no ve. El Señor dice que cuando hay 2 o más en su nombre, ahí está Él. Por fe sabemos que Él está aquí. Por fe, porque Él lo dijo. Amén. Que hay un mundo espiritual que es paralelo al mundo natural. Lo dice la palabra de Dios. Y que estamos en guerra, en una guerra espiritual. La batalla está en nuestro corazón. El enemigo de Dios, Satanás, oprime al ser humano. Como dijo el Señor Jesucristo, ha venido a matar, a robar y a destruir. Mas yo he venido, dice el Señor Jesús, a deshacer las obras del diablo y a darles vida y vida en abundancia. Son las realidades de la palabra de Dios. Ahora, creer en ellas con certeza, con convicción, es difícil. Confiar en la palabra de Dios es difícil. Porque hay un mundo que nos habla lo contrario. Nuestro corazón y nuestros sentimientos también nos engañan y se levantan contra el conocimiento del Señor. Por eso dice que nadie convence a nadie. Un padre no convence a un hijo, un profesor no convence a un alumno. Pero el Espíritu Santo nos convence de juicio, de justicia y de pecado. Él sí nos convence, porque Él trata al hombre desde adentro hacia afuera. Amén. Ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso dice que es viva y eficaz. Él es el que nos da el don de la fe. Por eso un día fuimos seducidos por la palabra, fuimos seducidos por lo que tuvimos un encuentro personal con Cristo, no visiblemente, pero sí un encuentro personal espiritual con Él. Y por eso hoy estamos aquí, sentados, y llevamos años leyendo la Biblia, y es inagotable la profundidad de la revelación de la palabra de Dios. Ningún erudito puede decir, yo ya me sé la Biblia y me sé todos los pensamientos de Dios. No puede, porque los pensamientos del Señor son inescrutables. Puede leerse la Biblia las veces que sea, pero la revelación viene de a pocos, de acuerdo a la necesidad del ser humano, de acuerdo a la disposición del corazón. Entonces, el Señor, cuando dio la revelación bíblica, no especuló sobre nada. Él no dijo, el mundo está sobre 4 pilares, no. Imagínense que hoy, siglo XXI, se admira, se deslumbra de las culturas antiguas, como la cultura egipcia, que hasta hoy dicen cosas maravillosas, que otros dicen que fueron extraterrestres, pero los extraterrestres debieron ver la tierra suspendida en el espacio.
Pero más sin embargo dicen no, que 5 pilares sostenían la tierra. La palabra de Dios es la que necesita el ser humano para poder tener claridad de su entorno, del mundo que le rodea, de su corazón, de su alma, del ser humano que está alrededor de él. Es la palabra de Dios la que produce en nosotros ese amor que necesitamos para poder convivir los unos con los otros. Amén. Entonces, esa necesidad de la palabra, esa certeza que tenemos que tener como creyentes de que este libro es la palabra de Dios, nunca dude, y por eso lo repito. Porque a usted le pueden decir, ¿usted es cristiano evangélico? Sí. ¿Y usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Y usted qué le va a decir? Y empieza a mirar para todos lados. No, sí es la palabra de Dios. ¿Y por qué es la palabra de Dios? Entonces, a ver. Por eso dice el apóstol Pedro que debemos dar cuenta de nuestra fe con argumentos. Con argumentos bíblicos, razonables. Nuestra fe no es supersticiosa. Yo no creo porque creo, no. Hay un sustento, hay un soporte. Y está aquí en la palabra de Dios. Por eso tenemos que estudiarla, escudriñarla, partir la palabra del Señor, para descubrir que en ella tenemos todo lo que necesitamos para tener una vida abundante, alegre, con esperanza, con ilusión. Saber que no estamos solos, que Dios es real y que Él vive. Entonces, cuando usted le pregunten si la Biblia es la palabra de Dios, usted rotundamente dígale, sí es la palabra de Dios. Y le puedo dar razones por qué es la palabra de Dios. Y si quieren repetir estas razones, hay muchas más, que las iremos estudiando poco a poco. Pero una de las más importantes es la exactitud de las profecías y la continuidad de la palabra de Dios. Y los tips importantes, tanto científicos como históricos. Cómo el Señor no especula sobre eso. La exactitud de la palabra de Dios. Yo les contaba hace tiempos, y con eso terminamos, de que en el tiempo en que vivimos en la NASA, algunos ya lo saben lo que voy a decir, ¿cierto? Metieron a la computadora más o menos la edad del tiempo, la edad de la Tierra, la edad y metieron y faltaban un día y medio, creo que era. Y nada, y no sacaban las cuentas y no daba ese día y medio. ¿De dónde salía? Y alguien dijo por ahí, en la Biblia, Josué, hubo una batalla en Gedeón, en el valle de Josafat, donde, Josué le pidió a Dios que no se escondiera el sol hasta que derribara a sus enemigos, y dice que el día fue más largo. Se prolongó el día. Fueron a la Biblia, constataron eso, y pasa que uniendo el tiempo que Josué pidió, les faltaba todavía como 45 minutos. Y por allá otro creyente que sabía que la Biblia era la palabra de Dios, hubo un milagro, dijo, que Dios le hizo a un rey, al rey Ezequías. Oye, estoy hablando de la NASA, esto fue real, no es un cuento. Hay un relato en el libro de Reyes donde Isaías hizo un milagro al rey Ezequías porque el Señor le había dicho, pon tu casa en orden porque hoy vas a morir. Y dice que el rey Ezequías se volteó hacia la pared y lloró y le dijo, Señor, por favor, dame otros años, no me lleves todavía. Y el Señor le dijo a Isaías, devuélvete y dale 10 años más al rey Ezequías. Y se devolvió Isaías y le dijo, el Señor ha dicho que te va a dar 10 años más. ¿Qué prueba quieres? Y dijo Ezequías, que se devuelva 15 grados el sol para saber si Dios me ha sanado, porque estaba enfermo de muerte.
y el sol dice que se regresó 15 grados, que eran los minutos que faltaban para completar toda la historia. Estoy hablando de la NASA. Eso salió, y si ustedes buscan, eso salió allí y los escritos están allí. ¿Cómo completaron la edad completa, la historia? Con unos relatos bíblicos. Por eso es que le digo que cuando la Biblia habla de ciencia es exacta. No es un libro de ciencia, no es un libro de historia. Pero cuando habla de la historia es exacta. Cuando habla de la ciencia es exacta. Amén. Por eso no podemos dudar que es la revelación de Dios. La palabra de Dios es el mensaje de Dios en el lenguaje humano para que podamos comprender. El apóstol Pablo dice que cuando fue llevado al cielo oyó palabras inefables que eran imposibles repetir al ser humano. No podía repetirlas. Las entendía en su corazón, pero no las podía reproducir. Por eso la Biblia encierra toda la revelación que nosotros podemos comprender para la edificación de nuestra vida. Amén. Porque el propósito, habíamos dicho, era la salvación y darle la gloria a Dios. Entonces, decíamos que la Biblia tiene un tema, un único tema: la salvación, un único héroe, Jesús. ¿Qué más será? Un adversario, canalla, Satanás, y un propósito: dar la gloria al Señor. Amén. Entonces no nos olvidemos de estos detalles, de lo que nos da la palabra del Señor, para estar con certeza seguros. Nunca dude de su fe. Si su fe depende de la palabra, nunca dude de quién es usted en Cristo Jesús. Amén. La palabra, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro, es el libro de los libros. Amén. 66 libros que hablan de un solo tema. Es impresionante, es milagroso. Solo la inspiración divina pudo hacer esto. ¿Cómo se pusieron de acuerdo hombres que vivieron en diferentes épocas para hablar de lo que hablaron? No, eran inspirados, guiados, como dice el apóstol Pedro, guiados por el Espíritu Santo, llevados a experimentar para que pusieran por escrito lo que Dios quería que pusieran por escrito. Entonces, mis amados hermanos, tengamos la certeza, tengamos la seguridad. Cuando te pregunten, sin dudar un segundo, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Te bendecimos, Señor. Hoy nos rendimos a tus pies. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es la que levanta, Señor, nuestra vida. Tu palabra es la que sustenta, Señor, nuestro ánimo. Tu palabra es la que sana, libera y nos da sabiduría. Padre, sigue revelando a nuestras vidas tus pensamientos que son eternos. Dice tu palabra, cielo y tierra pasará, mas mis palabras nunca pasarán. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Gracias, Señor, por darnos a conocer tus palabras, por poder degustar, saborear, Señor, cada mensaje, cada versículo, cada letra, cada argumento que pone tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ha hecho conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos, conocer nuestras debilidades, reconocer nuestros pecados. Tu palabra, Señor, nos deja al desnudo delante de ti. Sigue alumbrando, Señor. Sigue revelando en tu palabra, Señor, nuestra necesidad de ti. Tú eres el Rey, tú eres eterno,
Vienes de la eternidad y vas a la eternidad. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ha enseñado y nos enseña, nos capacita, nos instruye. Cambia nuestra alma, convierte nuestra alma, Señor. Transforma nuestro ser. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que ha transformado millones y millones de seres humanos que han tenido contacto con tu palabra y sus vidas han cambiado. Tú nos has cambiado, Señor. Tú nos has transformado. Nos has llevado a ser conscientes de nuestra propia realidad, de nuestra propia vida, de nuestros propios errores. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, que es infinita. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por darnos cada día una nueva oportunidad de ser bienaventurados, de ser felices. Gracias, Señor, porque hoy somos conscientes que sin ti estaríamos perdidos, en oscuridad, confundidos, en tinieblas. Tu palabra, Señor, es la que tiene el poder para cambiar los corazones. Tu palabra, Señor, es la que tiene el poder para cambiar el pensamiento egoísta, vano del ser humano. Gracias, Señor, por darnos la posibilidad y la oportunidad de estar trajinando, partiendo, estudiando y escudriñando tu palabra, Señor, que nunca nos cansará de maravillarnos, Señor, en cada versículo, en cada letra, Señor. Encontramos tu amor, tu presencia. Gracias. Gracias, Señor. Todo lo que ven nuestros ojos lo hiciste con la palabra. Todo, Señor, lo hiciste con el poder de la palabra. Y ahora nos das esa autoridad que con la palabra también, Señor, nosotros nos podamos edificar, perdonar, amar. Tú cantabas sobre mí. Sigue llenando nuestras vidas, Señor, de sabiduría, de Tú conocimiento. eres tan bueno para Tener una fe, Señor, firme. antes Una de fe, Señor, respirar, que podamos soplaste defenderla tu con vida argumentos en mí. razonables. Tú eres Padre, danos tal sabiduría y tal amable conocimiento. hacia mí. Gracias. El inmenso, Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tenernos en cuenta. Gracias por poner tus ojos en nuestras vidas. Corre tras de mí. Te bendecimos, Deja Señor. el redil Te adoramos, te hasta glorificamos. que a salvo estoy. Solo No podemos puedo decirte algo en esta ganarlo, noche. Señor, te no lo necesitamos. merezco, mas no Como el aire para respirar, te necesitamos, dejas de Señor. entregar. Te necesitamos para seguir permaneciendo, Señor, para seguir dando la buena batalla de nuestra fe. Gracias, Jesús. Tú eres el Rey de los cielos, el Rey de la tierra. Y toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor. Aún antes de hablar, tú Gracias, Señor cantabas Jesús. sobre mí. Tú eres el dueño de nuestro corazón y de nuestra vida, Señor. Tú eres tan bueno para mí. Solo hay palabras de gratitud, Señor. Y queremos no solo decirte palabras, sino demostrar nuestra gratitud con hechos. Queremos amarte, servirte, Señor. No habrá vida para poder agradecerte, Señor, en lo que has hecho por nosotros.
Muchas gracias, Señor. Amor Sigue de ministrando, Dios. sigue, Señor, sanando, sigue levantando. Sigue Sigue dando de lo que tú das, Señor, porque tú eres nuestro Dios dador, que todo lo da No puedo sin medida. ganarlo, no lo Gracias, merezco, Señor. mas no te Hoy recibimos lo que tú nos quieres dar, dejas Señor. entregar. Llénanos de amor, Cuán llénanos de espíritu, danos la llenura de tu Espíritu Santo. Inigualable amor de Dios. Padre, gracias. Hoy ponemos nuestra necesidad, nuestro agobio, nuestra carga, nuestros temores, nuestras preocupaciones, nuestra opresión, nuestra tristeza en el altar de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y El amén. inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, controlable.